Hola, buenas, bienvenidos a la Escuela de la Espalda. Hoy con la continuación de los otros vídeos, vamos a hablar de la artrosis y de los procesos degenerativos de las articulaciones sinoviales, lo que propiamente es la artrosis. Ustedes habrán oído muchas veces, tiene artrosis, tiene desgaste en los huesos, en las rodillas, en la cadera, en la columna. Hoy voy a explicarles qué es esto y verán ustedes que esto en cierta forma les puede cambiar la vida, la forma de actuar, porque tendrán herramientas para prevenirla, para disminuir la que se produce y digamos cómo afrontar la artrosis cuando uno ya la tiene. Bueno, pues sin más, vamos a ello. Las articulaciones sinoviales son aquellas articulaciones que tienen una cápsula articular rodeando la articulación, la parte interna de la cápsula articular, la que da para el interior, tiene una membranita que se llama membrana sinovial que produce un líquido lubricante. La articulación es la unión de dos huesos. El hueso aquí está representado en negro y el otro hueso aquí en negro. Y lo del medio es cartílago. Estas articulaciones uno las reconoce fácilmente porque son la del hombro, la de los codos, las rodillas, la cadera, las manos, los pies. Veamos. Esta es un hombro en miniatura y aquí vemos que esta zona azulita es un cartílago que está muy liso y es el que se va a friccionar con el cartílago del otro hueso. Eso es lo que es el cartílago. Esto estaría recubierto de una cápsula articular que aquí representé en verde. La columna vertebral tiene muchas de estas articulaciones. Cada vértebra se une por dos articulaciones, a la de abajo, sinoviales, estas dos, y a la de arriba con estas dos. Es decir, cada vértebra tiene 4 articulaciones. Además, las vértebras dorsales tienen otras articulaciones sinoviales en el cuerpo vertebral y en la apófisis transversa para la costilla. En total, en la columna vertebral hay más de 90 articulaciones sinoviales. Estas articulaciones sinoviales son análogas a la articulación de la cadera, la articulación del hombro y los procesos degenerativos, que es lo que se conoce como artrosis, acontecen de forma similar. Prácticamente es imposible encontrar una persona adulta que no tenga artrosis en alguna articulación. Especialmente son frecuentes la artrosis en las articulaciones de la columna y en algunas otras, como la acromioclavicular, también hay procesos degenerativos muy rápidos y muy frecuentes. Pero ¿cómo se desarrolla la artrosis? Y vamos a ver qué es más o menos esto. Cuando nosotros ponemos una carga, por ejemplo, metemos aquí una presión de 10 unidades, ponemos una carga de 10 unidades, considere 10 unidades 10 kilos, 100 kilos, lo que considere. Generamos una presión en este sentido, comprimiendo esto. Pues bien, si la articulación está capacitada para soportar esa presión, lo que va a hacer no va a pasar nada, simplemente el cartílago se comprime un poco, expulsa parte del líquido que tiene dentro, que pasa a esta zona y se transmiten las cargas hacia la otra parte de la articulación, hacia el otro hueso. Pero si esta carga es excesiva en intensidad, si es muy alta la intensidad, sucede lo siguiente, que si ya tomamos una imagen ampliada, aquí, vamos a ver aquí esto así, y nosotros hacemos una carga de mucha intensidad,
lo que va a hacer el cartílago es que se va a romper y se produce una fisura. Estas fisuras a veces son tan grandes que llegan al hueso subyacente. A veces, con las cargas repetidas, si no da tiempo a repararse estas fisuras, acaban siendo cada vez más grandes y dejando zonas del hueso expuestas, sin cartílago. Estas zonas ya es muy difícil que se puedan reparar, muy difícil. Y empieza la destrucción progresiva del cartílago porque cada vez tiene menos capacidad de soportar cargas. Y cargas que antes podía tolerar, después ya no las puede tolerar. Hasta el punto que finalmente acaba produciendo una gran destrucción del cartílago, disminuyendo el cartílago en todas las zonas. Y hasta este momento el paciente no tiene ningún dolor, porque mientras hay cartílago ahí aguantando la presión, el cartílago no tiene inervación y no se produce dolor. Es decir, el jugador está jugando a fútbol, ya tiene una artrosis relativamente alta en su rodilla, pero él no va a sentir ningún dolor. El dolor empezará cuando parte de esta presión no la soporta el cartílago y acaba activando al hueso que subyace. El hueso puede empezar o empieza inflamándose, se inflama, a veces aparece un edema que se puede ver en la resonancia, y eso sí que duele, porque además el edema óseo duele mucho y tarda unas semanas o incluso meses en quitarse ese dolor. Además el hueso empieza, digamos, a esclerosarse, es decir, esta inflamación empieza a hacer que el hueso fabrique más hueso para hacerse fuerte, para soportar la carga. Pero no funciona, porque por eso está el cartílago, porque el hueso no puede soportar estas cargas. Entonces supera esa capacidad y empiezan a producirse fracturas en el hueso. Entonces todavía aumenta más la osificación del hueso y la reabsorción de, digamos, los detritus que hay ahí que tiene que eliminar de tanta activación y de tantas fracturas. Y aparecen huecos que se llaman geodas. Esta hiperactivación del hueso acaba generando que se calcifiquen parte de los cartílagos y crezca el hueso fuera del espacio, de este espacio articular, que esto es lo que se llama osteofitos. O a veces se les llama picos del oro para que el paciente lo entienda más o menos. O sea que aparecen geodas, microfracturas, esclerosis en el hueso. Llega un punto en que no existe ya espacio, no existe el espacio ocupado por el cartílago. El cartílago ha sido destruido y solo queda hueso contra hueso. Es decir, queda hueso contra hueso y un hueso que además está lleno de geodas y de microfracturas y con sus osteofitos. Entonces, uno va al médico y el médico observa lo siguiente en la radiografía. Ve que no hay la zona del cartílago, ve que hay una zona de esclerosis, que hay huecos, que hay líneas que sugieren microfracturas y que hay estas prolongaciones o osteofitos, y el médico le dice, tiene artrosis. Y se queda tan ancho y luego le dice, mira, no hay cura. Y usted se toma aquí un analgésico, etcétera, etcétera, y bueno, vamos a intentar llevarlo. Si es en la rodilla, le dirá, si esto progresa, y progresará, al final se le pondrá una prótesis, y si es en la cadera también, pero en la columna, no. No hay prótesis en la columna para esto. ¿Qué sucede cuando esta persona tiene esta artrosis? Que si antes soportaba una carga de 10 sin mayor problema, o rompiéndose el cartílago pero sin dolor, ahora con una carga de 2 ya no lo va a soportar y le va a producir un intenso dolor. Así que unas cargas muy excesivas van a generar artrosis.
¿Y en qué situación se producen unas cargas muy intensas? Pues unas cargas se producen muy intensas cuando superan la capacidad de soportar el cartílago esta presión. Esto ocurre, por ejemplo, saltando o corriendo sobre asfalto. Sí, no hay que hacer nada más. Correr sobre asfalto, sobre cemento, produce artrosis. Y si haces multisaltos o saltos sucesivos sobre el cemento, las cargas cuando uno salta o corre son muy altas. Duran muy poco, pero son de mucha intensidad. Y si no hay una amortiguación en el terreno, lo va a absorber todo el hueso. Los picos de presión son muy altos. Entonces eso va a producir una artrosis precoz. ¿En dónde? Sí, en los tobillos, en los pies, en las rodillas, en la cadera y en toda la columna. Entonces, si una persona tiene que correr por un terreno adecuado. El mejor terreno es el césped. El segundo mejor diríamos que es la hierba. Entonces, debe correr por el césped preferentemente y si no por la hierba. Y si no, es mejor que no corra, que haga otro tipo de actividad, porque va a desarrollar artrosis. Esto lo digo porque yo salgo muchas veces de trabajar y veo a los pacientes corriendo por la acera, incluso, digamos, algunos cargos políticos, vamos a decir, corriendo por la acera. Entonces, como no tengo ganas de verlos dentro de 3 o 4 años quejándose de la artrosis tan precoz que tienen siendo tan jóvenes, deben saber que eso produce esta artrosis. Y ya que tienen cierta influencia para crear cosas, pues que creen algunas pistas con un material adecuado para que no se desarrolle artrosis corriendo. Porque una vez ya se desarrolla la artrosis, esta persona ya no puede correr, pero todavía puede caminar. Pero caminar por el asfalto también le va a generar perjuicio, porque ya está muy delicado y tendría que caminar por una superficie mucho más blanda. ¿Pero se puede producir la artrosis por otros mecanismos? Sí, se puede producir. Cuando la intensidad no es muy alta, pero el tiempo que está expuesto a la carga sí lo es. Es decir, cuando estamos muchas horas sometiendo a una presión que no, a lo mejor no es excesiva, esta articulación. ¿Esto por qué es? Imagínese que yo ahora, en vez de 10 unidades, pongo 3 unidades y la tengo 8 horas. Esto ocurre porque este cartílago se nutre de la siguiente forma. Se nutre por el líquido que viene de aquí, de la cápsula articular. Cuando la articulación está sin carga, entra el líquido dentro del cartílago y aporta nutrientes. Cuando la articulación se le somete a carga, exprime el cartílago, el líquido sale y elimina los productos de desecho. Los nutrientes y los productos de desecho viajan a través de la membrana sinovial y pasan un intercambio con la sangre a través de la cápsula articular y también del hueso. Esta es la forma de nutrición. Si nosotros sometemos a presión constante la articulación, impedimos su nutrición. Y una vez aparezcan pequeñas fisuritas, siguen incrementando su daño progresivamente. ¿En qué situaciones se produce esto? Que hay poca carga, pero durante mucho tiempo. Vamos a ver si se les ocurre alguna. Muy bien. Muy bien usted y usted. Perfecto. Bien. Se produce cuando una persona tiene que estar firmes durante mucho tiempo. Que ocurre en algunos tipos de trabajo. Que eso tendría que supervisarse porque es una cosa que aparte de para hacer el paripé y para generar artrosis, pues no se me ocurre para qué otra cosa puede servir. Pero hay una todavía mucho más frecuente, que es estar sentado. Si está sentado muchas horas, constantemente en la misma posición, está sometiendo a una carga a las articulaciones de la columna vertebral y es durante tanto tiempo que acaba generando artrosis.
Esto ocurre en las personas que tienen que estar muchas horas sentados. Por ejemplo, conductores, estudiantes, personal administrativo. De ahí que sea tan importante que uno haga descansos. Bueno, entonces ya vimos que tenemos una forma de generar artrosis por intensidad y por el tiempo, ¿no? Bueno, tal vez ustedes digan, bueno, pues nada, esto es así, ahora vamos a ver qué tratamiento hacemos y qué medidas preventivas, ¿no? Pero eso no se lo voy a explicar todavía, sino dentro de un momentito. Porque tal vez ustedes crean que esto es la forma más frecuente, pero lo cierto es que no. Ahora les voy a explicar cómo ocurre la forma más frecuente de artrosis. Cuando nosotros ponemos la articulación de tal forma que la carga se soporte de forma asimétrica. Así. Si nosotros ponemos la articulación así, y el cartílago, entonces, estaría aquí. Y la carga de presión que ahora le daríamos a la articulación, esos 10 unidades, en vez de repartirse uniformemente, van a caer todas en esta zona. Y en esta otra zona, hasta que se transmiten al otro sitio. Entonces, la unidad de superficie soportará 3, 4 o 5 veces la carga que soportaba aquí. Así que pequeñas cargas aquí van a producir las mismas lesiones que cargas altas aquí. Es decir, se va a producir lesiones también por cargas de mucha intensidad y por cargas de mucho tiempo. Viéndolo de una forma más visual, en el primer modelo, en el simétrico, la presión del dedo es sobre toda la superficie. Aprieto aquí y hay mucha superficie de contacto entre los dos cartílagos. Pero también podría haberlo hecho así y genero la presión y la presión solo se produce en una pequeña superficie, en esta zona más abajo aquí y en esta zona de aquí. Entonces las presiones ahí son mucho más altas y la rotura del cartílago ya es mucho más rápida y precoz y genera la artrosis. Bien. ¿Qué se les ocurre a ustedes que produce este tipo de lesiones de alta intensidad, además, con esta posición? ¿Cuándo se producen? A ver si se les ocurre. Bueno, bien, se producen ahí. Es decir, estas son las lesiones que producen los trabajadores, sobre todo los trabajadores de la construcción. Venga a coger objetos, levantar piedras, esto y aquello, con la columna en una posición anómala, es decir, en flexión normalmente. Y las articulaciones están trabajando así. Entonces, empiezan a crear esa artrosis que primero es asintomática y a pesar de que tienen mucha fuerza, no es suficiente para contrarrestar la constante presión puntual que sufren las articulaciones y acaban con la artrosis. Esa es la típica. Por supuesto, uno podría hacer un movimiento deportivo en una mala posición y producir artrosis, o incluso una buena posición y producir artrosis. Pero eso no es tan frecuente, o sea, no es tan frecuente que uno levantando un peso en una buena posición sea capaz de generar artrosis, porque el músculo va a la par que la articulación y que el hueso. O sea, que si uno tiene fuerza suficiente, normalmente, y la articulación está alineada, lo va a tolerar. El problema es cuando no hay control, es decir, en un salto hacia abajo no hay el control del organismo que pueda soportar esa carga. Pero aquí la carga es puntual, uno puede tener fuerza para subir 10 unidades, pero aquí las 10 unidades no se reparten una unidad por cada tramo de superficie, no, se reparten
3 o 4 unidades por cada tramo de superficie. Y esto el cartílago no lo soporta, aunque los músculos lo puedan levantar. Repito, lo que ocurre típicamente en la construcción. ¿Pero qué se les ocurre a ustedes? Piensen un momento, ¿qué se les ocurre a ustedes? Que esto, con poca carga, digamos, de nuevo, un 3, genera este daño por estar sostenida mucho tiempo. Que claro, ya está claro que no hace falta que esté tanto tiempo como este, sino con menos tiempo, porque está muy concentrada. ¿Qué actividad se les ocurre a vosotros? Una muy típica. Leer, es decir, es la típica del estudiante. ¿Cómo tiene esto? La cabeza en flexión, leyendo, escribiendo. Las articulaciones interapofisarias están en esta posición y acaba generando la artrosis cervical. También el estar sentado en una mala posición, en flexión, genera esto. Bueno, pues estas son las formas típicas cómo se produce la artrosis. Una vez está destruido el cartílago ya no se va a regenerar. O en general, si se regenera es muy lentamente, muy poco a poco, y se considera que no regenera. Entonces, uno ya tiene esta articulación, es decir, artrósica. Pero ahora vamos a ver cómo vamos a prevenir esto, que se produzca esto. Y luego vamos a ver cómo, cuando ya se produzca esto, que ustedes lo tienen, cómo vamos a tratar eso. ¿De acuerdo? La principal forma de prevenir esta artrosis generada por esto es simple. Suprimir eso. Suprimir las cargas de mucha intensidad, correr en asfalto. Suprimir las cargas de mucho tiempo, estar sentado. Pero sobre todo, suprimirlas cuando las articulaciones no son congruentes, en movimientos en que esté la columna vertebral o en flexión o en hiperextensión. O sea, esto es lo fundamental. Pero podemos ayudar todavía con algunas cosas. Por ejemplo, podemos facilitar que este cartílago de esta zona se nutra y facilite la regeneración. Se puede hacer. ¿Cómo se puede hacer? Con una actividad muy sencilla. Si dijimos que era por compresión y distracción cómo se nutre, que lo haga, digamos, cuando las articulaciones son congruentes. ¿Qué actividad hace eso? ¿Qué actividad crea cargas y descomprime constantemente a este ritmo? Muy bien. Me parece que algunos van a sacar una nota alta. El caminar. El caminar cambia y constantemente va metiendo presiones y cambiando. Cada vez que caes sobre una pierna, cargas las articulaciones y al levantarla, descargas. Y si los cartílagos están sanos, fuertes, gruesos, correr sobre césped o sobre tierra. Eso mantiene los cartílagos sanos. Bueno, eso sí, si la articulación está en estado congruente con la carga simétrica. Si la carga es asimétrica, ¿se les ocurre algún ejercicio ya me chivé, alguna actividad que pueda beneficiarnos en esta posición y ser protectora para la artrosis? Bueno, ya digo alguna pista, sí. Son los ejercicios de elasticidad. Los ejercicios de elasticidad llevan la articulación al extremo, pero lo llevan con un movimiento, digamos, rítmico y presiones bajas, tal que crean una especie de masaje en ocasiones, de ola de masaje en el cartílago, y en otras crean presiones, si yo mantengo la posición sostenida, pero durante poco tiempo, unos segundos, 30 segundos, un minuto, y a continuación gira, descomprime aquí, comprime en el otro lado, y va creando
zonas de compresión y descompresión para nutrir el cartílago. Los estiramientos no se suelen hacer para esto, se hacen para los tejidos blandos, para los refuerzos de esta cápsula, que son los ligamentos, para otros ligamentos extraarticulares y sobre todo para los músculos. Pero también ejerce un efecto beneficioso en la articulación. Muy bien. Sabemos ya que lo principal es evitar esto. Lo segundo, sabemos que hay una serie de ejercicios y hay otra cosa que es muy importante para prevenir esto. ¿Qué es lo que hace que nosotros tengamos la articulación congruente o que la tengamos incongruente? ¿Qué es lo que a veces se nos ocurre? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para que tener la articulación congruente? Que sabemos que son las posiciones, pero ¿qué nos hace nosotros tener esa posición correcta? Los músculos. La fuerza en los músculos nos hace que nosotros estemos rectos o nosotros nos curvemos. Además, los músculos pueden disminuir la carga que soporta la articulación. Si este hueso sufre una tracción hacia aquí y este hacia aquí y hay otros en el otro lado, la articulación sufre mucha menos presión. Es por eso que los levantadores de pesas son tan fuertes. Las articulaciones no sufren toda esa carga. Los músculos están absorbiendo parte de esa energía. Además, hay otros sistemas que tenemos en nuestro cuerpo para disminuir la carga que sufren las articulaciones, que lo veremos un poco más adelante. Uno de ellos es una cámara de presión que tenemos en la zona del abdomen. Nosotros tenemos como una especie de rueda a presión que podemos crear que esté hinchada o que esté deshinchada. Y cuando está hinchada a presión, absorbe la mitad de la carga que soporta la columna. Dirán, ¿y cómo mantenemos la presión en el abdomen? La presión en el abdomen se tiene contrayendo tres grupos de músculos. El transverso del abdomen, que es cuando yo les digo, metan la barriga para adentro. El diafragma, que es cuando yo les digo, creen un poco de expansión torácica. Y el suelo pélvico, que es cuando yo les digo, roten un poco aprieten las nalgas o rotan un poco hacia el exterior de los pies. Entonces esos músculos crean una gran presión y soportan una gran presión de la columna. Bueno, hemos visto ya un poco esto, he adelantado, hay alguna otra cosa y hay otra cosa importante, ¿no? Los descansos. Necesitamos descansos para que los cartílagos se nutran, para que los músculos descansen y estén más fuertes. Tenemos que tener descansos periódicos cuando estamos sentados, cuando estamos de pie. Y bueno, estas son las medidas de prevención que ahora mismo se me ocurren. Bien. Pero usted dijo, podría decirme a alguien, que ¿qué podemos hacer cuando tenemos artrosis ya, ¿no? Es decir, vamos a imaginarnos que ya hemos desarrollado aquí la artrosis, ¿no? Como esta de aquí. ¿Qué podemos hacer si nosotros hemos desarrollado aquí una artrosis? Y bueno, si es en la rodilla, vale, pero si es en la rodilla al final, pues mira, se puede infiltrar ácido hialurónico, que es un lubricante. Si hay mucho edema óseo, se puede infiltrar un corticoide. Es decir, en una rodilla, en una cadera se puede hacer eso perfectamente y podemos darle un poco de vidilla a la articulación y darle un poco más de vida y finalmente poner una prótesis. Y funcionan bastante bien, la verdad. Entonces se puede hacer eso, pero en la columna vertebral eso no se puede hacer. Y esto lo tenemos en la columna vertebral. Bueno, pues una vez nosotros tengamos esto, ¿qué podemos hacer nosotros? A ver si se les ocurre. Bueno, veo que se les ocurre a todos más o menos lo mismo y es eso. Es decir, esto ya no soporta tantas cargas, o sea que las cargas tenemos que disminuirlas. Ya no vamos a levantar 200 kilos. Es decir, tenemos que disminuir la carga, la intensidad. Lo más importante es disminuir el tiempo
Ya no podemos estar sentados tanto tiempo en la misma posición, tenemos que extremar las medidas higiénicas para la columna. Es como lo de los dientes. Si tú tienes 20 años, pues lavándote los dientes 2 veces al día, pues es suficiente. Pero si tú tienes 60 años, tienes reflujo gastroesofágico y una disminución de la secreción de la saliva, te tienes que lavar los dientes cada 4 horas y no puedes permitirte comer nada sin lavarte a continuación los dientes. Pues esto es igual. Cuando uno ya tiene los procesos degenerativos, tiene que ser estricto en todo. Los cuidados tienen que ser ya excelentes. A los 50 años ya tiene uno que hacer los ejercicios constantemente 2-3 veces al día. Y cuando tiene 80, tiene que tener una dedicación para la columna que puede ser de varias horas al día. Entonces, cuando llegamos a este punto, tenemos que disminuir la intensidad, disminuir el tiempo, evitar las cargas asimétricas y lo más importante, tenemos que tener mucha fuerza, porque la fuerza disminuye la presión que soporta la articulación. Cuanto más fuerza tengamos en los músculos, menos dolor vamos a tener, porque menos presión tiene el hueso. Este es el verdadero truco de preservar la columna vertebral. Tener mucha fuerza, muchos descansos, cargas bajas, pero cargas, es decir, caminar por tierra, por hierba, ejercicios de flexibilidad. Uno podría pensar aquí, bueno, aquí los ejercicios de flexibilidad, ¿qué pueden hacer? O sea, ¿puede producirse un masaje en el cartílago? Cuando la articulación está así, no hay nada que hacer. Es decir, uno lo hace para preservar los tejidos blandos. Pero es que todas nuestras articulaciones no están así, sino van a estar así, unas pocas y otras no. La columna vertebral tiene, como dije, de este tipo de articulaciones más de 90. Y vamos a tener muchas que están así. Pero como tenemos tantas articulaciones, es como los dientes, que aunque nos fallen 3 o 4 dientes, no nos va a producir una desnutrición por eso. Tendría que fallarnos prácticamente todos los dientes. En la columna vertebral nos van a fallar muchas articulaciones. Luego veremos que uno tiene hernias, otro prolapsos, no sé qué, muchas lesiones y sin embargo la columna puede seguir funcionando, precisamente porque tiene muchas articulaciones. Entonces esta es la forma que tenemos de tratarlo. La tabla de ejercicios tiene... no crean ustedes que yo he puesto esa tabla ahí porque se me ha ocurrido así de un día para otro. Lo he estudiado durante mucho tiempo, lo he probado por adelante, por atrás, arriba, al derecho, a la izquierda. He estado supervisando eso constantemente. ¿Y por qué estos ejercicios? Comprobando que estén verificados por otros organismos y demás. Estos ejercicios permiten trabajar muy bien la movilidad de casi toda la columna, permiten trabajar la fuerza de la columna y con la técnica apropiada permiten la descompresión de las articulaciones. Más adelante veremos cómo sucede esto. Pero por si fuera poco, yo no les he dicho algunos beneficios impresionantes que tienen los ejercicios que les he puesto. Voy a adelantarles para que vean que es mucho más de lo que parece. Cuando yo les digo que cojan aire, nosotros movilizamos las costillas y hacemos que nuestra caja torácica desarrolle también la flexibilidad. Esto va a hacer que disminuya la calcificación de los cartílagos costales y tengamos más capacidad pulmonar cuando seamos más mayores. Además, los movimientos de rotación generan esta movilización de las costillas y también impiden la calcificación. La expansión torácica fortalece el diafragma, un músculo inspiratorio que vamos a necesitar en muchas ocasiones. Y que funcione bien el diafragma puede evitar que nosotros hagamos atelectasias e infecciones pulmonares. Los ejercicios que yo les explico, que estén, digamos, a 4 patas y levantan la pierna, estos ejercicios fortalecen mucho el suelo pélvico, tanto para las mujeres como para los hombres. Entonces ahí se tiene también otro tipo de beneficios.
Y bueno, yo creo que ya está, que ya me estoy enrollando y pasándome de la raya, desvariando un poco. Bueno, les agradezco a todos ustedes su atención y bueno, si están interesados y les apetece, nos veremos en los siguientes vídeos. Muchas gracias.